Está Pedro Cascales aquí con nosotros, vocero de CAM, está Claudio Caputo, el presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. A ambos muchas gracias por este ratito. No, bienvenidos. Gracias a vos por la invitación. Pedro, en principio, ¿cómo está el tema precios? Empezó a encontrar un horizonte el comercio y los proveedores empezaron a tener un precio desde hace una semana a propósito de cierta paz cambiaria, ¿o todavía eso no se ve? Sí, en gran parte sí, Paulino. Es decir, el hecho de que el dólar se haya estabilizado genera una cierta previsión para empezar a fijar transacciones. Como vos sabés, el dólar incide mucho en muchos de los productos industriales. Se calcula que un tercio de la economía está vinculada con el dólar, ya sea por insumos, por maquinarias, por productos que se exportan, llámese aluminio, acero, aceites que están vinculados con el dólar, y el hecho de que el dólar se haya estabilizado empieza a generar una cierta previsibilidad para poder empezar a hacer transacciones. Desde ya que todavía hay mucha volatilidad, hay proveedores que te acortan los plazos de pago porque no pueden esperar el tiempo que antes te daban crédito 30, 60 días, se acortó, y al mismo tiempo, del otro lado de la cadena, sobre todo en las pymes, los plazos de cobro se alargaron, ¿no? Es decir, que la pyme hoy está pasando una situación muy difícil porque el capital de trabajo se achicó muchísimo, productos de este estrés financiero que generan estas altas volatilidades, ¿no? La idea de no trabar embargos, la idea de no establecer ejecuciones por parte de la FIP, la idea de establecer moratorias de cara al futuro con deudas de todo tipo, etcétera, ampliar la cantidad de incluso planes de pagos abiertos en simultáneo, etcétera. Todos esos son paliativos. Ahora es como una manta corta, supongo, digamos. Eso no resuelve en ningún caso, puede ayudar a transitar la cuestión, pero no más que eso. Todo eso lo pedimos desde CAME, justamente. Y el gobierno accedió, digamos, de 6 a 10 planes, de 60 a 120 cuotas. Ayuda bastante, pero por supuesto no resuelve el problema. El problema sigue existiendo, pero ayuda. Sin eso estaríamos peor desde ya. Y hay otras medidas que se han anunciado, como el IVA sobre los alimentos, que bueno, hay toda una serie de medidas que ayudan, no es la solución total. La solución hoy, la realidad es que necesitamos un poco de previsibilidad. Fíjate que la reunión o la llamada telefónica Fernández con Macri generó cierta calma en los mercados, y si se pudiera generar hacia adelante un poco más de previsibilidad, saber, bueno, al menos qué proponen, qué equipos económicos van a tener, en este caso Fernández, qué medidas básicas se van a implementar, eso también generaría más calma, más tranquilidad de vistas hacia el futuro, que es realmente lo que más necesitamos en este momento, ¿no? Porque después el gran problema va a venir qué pasa después, ¿no? El después de la asunción del próximo presidente, cómo sigue la película y cómo se revierte esta situación, sobre todo una situación de alta inflación y altas tasas de interés. La inflación seguramente se podrá ir bajando. El tema es cómo bajan más rápido las tasas de interés, que es la gran asfixia que hoy tenemos en general la economía y las inversiones. Y que es la que impide ponerle aceite al auto y el motor se funde, digamos. Exactamente. Si se prolonga en el tiempo el hecho de no trabajar el motor sin aceite. Ahora, hoy la LELIQ cerró en 85%, los plazos fijos siguen promedio en 60% para el ahorrista. O sea, el banco le toma la plata al ahorrista al 60% y se la da al Banco Central al 85%. Por lo tanto, están relativamente cómodos. Cuando viene la empresa y le pide plata, con riesgo, aunque también tiene riesgo cuando le presta al Banco Central, vale la pena decirlo. Bueno, ya de hecho ya está, ¿no? Bueno, ya de hecho ya está. Algunos le dicen 90 o 100. Y obviamente son tasas prohibitivas, no hay negocio que lo dé. De todas maneras, tengo la impresión que no toda la geografía de la Argentina es similar para el comercio minorista en particular. Creo que hay sectores conurbano donde tal vez la baja es mucho más pronunciada, y algunos lugares más cercanos al campo la baja no es tan pronunciada, ¿o me equivoco? No, es correcto. Y hay zonas, por ejemplo, Vaca Muerta, que anda bien, más allá de la situación ahora puntual, con esta, digamos, especificación del combustible, pero de alguna manera es como bien decís vos, hay zonas que andan mejor que otras, pero evidentemente que la gran masa que es conurbano y demás, el comercio se deprime bastante. A pesar que esta medida del IVA genera que el impacto en precios no haya sido tan brutal como hubiera sido si eso no hubiera existido, ¿no? Ahí tengo versiones encontradas. Algunos dicen que hubo un aumento del 15% y otros sostienen que la rebaja del IVA en una canasta de poco más de una docena de productos ayudó a que al menos no haya traspaso, el pass-through, como le dicen los economistas, de la devaluación a precios. En parte fue bastante acotada ese traspaso. Nosotros desde CAME lo que pedíamos era
que el IVA se devuelva al consumidor en la tarjeta de débito, cuando paga con débito. ¿Por qué? Porque de esa manera, dos cosas, blanqueas la economía, Está bien eso. el consumidor recibe el IVA, es decir, está seguro que lo recibe, no es que se lo queda al comercio o el hipermercado, sino que lo recibe. Y hubiera sido muy simple para el comercio, sobre todo los monotributistas, que muchos pequeños comercios monotributistas no tienen cómo discriminar el IVA. Y después hay otros comercios de barrio, etcétera, que el 74% de lo que facturan son esas 14 familias de alimentos. Con lo cual se quedan con un saldo de IVA a favor que es difícil de recuperar. Así que eso hubiera generado un alivio importante para esa situación. ¿Y las medidas complementarias de esta semana a propósito de esos comercios que tienen monotributo y demás ayudan? Sí. ¿Están bien direccionadas? Sí. ¿Parcialmente suplen esta falencia que usted marca? Sí, exactamente, sí. Pero te quiero decir, hubo un par de semanas que al no instrumentarse de esa manera se generó todos estos mecanismos complicados. Claudio, yo quiero hablar con usted un tema que a mí me impactó mucho, que tiene que ver con lo descriptivo de las estadísticas. Quiero compartir con ustedes, que están del otro lado, lo que está pasando en el mercado inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, porque finalmente es una cuestión que a Macri lo debe perturbar mucho. Las escrituras en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles fueron los años o el periodo de la historia donde se hicieron menor nivel de escrituras? 2013-2015, la explicación lógica, el cepo cambiario. 2013, menos de 36.000 compraventa de inmuebles. 2014, poco más de 33.000, como ustedes ven ahí. Y 2015, poco más de 37.000. 2015 en la perspectiva de que ganara quien ganase en aquel año, Macri, Scioli o Massa, obviamente iba a sacar el cepo. Por lo tanto, efectivamente hubo algún incentivo en la construcción y también alguna suba en la cantidad de compraventa de inmuebles. La segunda placa explica cuál fue el mes con menor nivel de actividad de la serie histórica, febrero del 2002. Plena hecatombe, 1.557 viviendas vendidas, departamentos, básicamente ungidos por la necesidad del que tenía que vender, y a un precio que seguramente no era el que quería. El mejor mes de la serie histórica fue diciembre del 2007. 8.500 operaciones por un mes. El año en el que Cristina Fernández de Kirchner asumió como presidente. Y había generado una enorme expectativa. Era el modelo alemán el que ella tenía en mente, según decía. Los pactos, los acuerdos económicos y sociales, etcétera, todo lo cual después no se produjo. Pero el otro hecho es el crédito. Los mejores registros se dieron en marzo y abril del 2018. Más de 2.200 operaciones con hipoteca. Quiero marcar entonces, en consecuencia, pasando en limpio. Tuvimos en diciembre del 2007 el mejor mes de la compraventa de inmuebles en la ciudad de Buenos Aires de toda la serie histórica. 2013-2015, con cepo, nivel de hipotecas por año bajo, malos años. Con Macri tuvimos el boom del crédito hipotecario. Hace 1 año y medio, no tanto tiempo atrás. Y con Macri vamos a tener el peor año en ¿cuánto tiempo? Porque no se van 18. a llegar en 18 años. Sí, porque si vos tomás el 2002 y lo dividís en operación pura y genuina inmobiliaria, esos 1.557 de febrero se te proyectan algo así como 18 o 20.000 escrituras. Por supuesto, las escrituras de ese año fueron mayores por una situación estrictamente financiera que no tiene nada que ver con el mercado inmobiliario, que fue el famoso flight to quality, y sacar del cepo, de aquel famoso cepo del 2001, de la especificación asimétrica, perdón, sacar los pesos para poder comprar inmuebles, ¿te acordás? Sí, claro. Con lo cual, este año, sobre base de datos duros tomados a fin de agosto, proyectando el último cuatrimestre del año, con suerte, Paulino, vamos a llegar a 30.000 escrituras. Con lo cual va a ser peor que el 2013, 2014 y 2015. Sí, claramente. Ahora, eso es la ciudad de Buenos Aires. ¿El resto del país está igual? Salvo algún sector, supongo. El resto del país, bueno, muy equilibradamente con lo que explicaba recién Pedro, podés sacar Vaca Muerta, que tiene un impacto doble, o sea, la inexistencia del servicio habitacional para ejecutivos, empresarios y hasta para los operarios. En su caso se están produciendo inversiones porque lo mires como lo mires a precio de renta,
o a valor de renta que da el inmueble invertido y construido en vaca muerta tiene un tope de resultado. Hay alguna otra muy particular, pero casi, te diría que es casi la única excepción. Es cierto que el resto del interior no tiene la tecnología para medir las escrituras y demás que tenemos en Ciudad de Buenos Aires, pero el run, el comentario entre los colegas y demás, es que es bastante parecido a la parálisis. ¿El campo tiene alguna cifra un poco mejorada? La venta Sí. está cayendo menos, la compraventa de inmuebles de lo que está cayendo en la ciudad. ¿La ciudad cuánto cae este año? ¿40? La ciudad cayó casi más del 40. Acordate que venimos de un acumulado de 14 meses seguidos de caída, a lo que se agrega, a ver, lo quiero decir con mucha prudencia porque hay un bien superior, el ministro fue muy claro, el barco tiene que llegar a puerto al 10 de diciembre, entonces hay que ser muy cauto cuando uno habla de movimientos financieros que puedan afectar reservas o la otra bendito paraguas que hoy está en boga en la boca de todos los funcionarios, que es tocar el déficit cero, ¿no? El déficit primario. Ahora, la realidad es que aún respetando ese bien superior, como también lo dijo el ministro, que se tomó un extremo de medidas que podrían ser excesivas, nosotros entendemos que hay algunas pequeñas cosas, digamos, hay mini coyuntura, hay coyuntura y hay cuestiones estructurales. La mini coyuntura, rápidamente, el lunes, acordate que este decreto y la comunicación, no importa el número, del Banco Central salió el domingo. El día lunes hubieron 100, si digo 100 operaciones suena frío, vamos a hablar en concreto, 100 familias que tenían que hacer una operación y que comprar una casa. tenían una operación cerrada, con, aunque te parezca insólito, con crédito bancario, y que el banco le dijo, la operación te doy, la suba te los doy, te doy la hipoteca, te doy los pesos, pero no te puedo vender dólares por el inciso 9 de esta comunicación del Banco Central. ¿Y entonces la operación se hizo o no? No se hizo, obviamente, porque en este El país... vendedor no quiere el peso, quiere el no dólar. quiere el peso, quiere el dólar. Y porque tenía una brecha entre lo que le daban en pesos, supuestamente, al valor del dólar, y cuando tenía que comprar el dólar, compraba Es menos que no dólar. sabía si lo podía comprar, acordate. Además. Además, ¿por qué? Descartemos el... Si bien es cierto que y es lógico que se difunda la existencia de un dólar blue, para el ámbito jurídico real, el dólar blue no existe, no me lo puedes acreditar, yo no lo puedo legitimar. Entonces, lo único que te queda es el dólar MEP, porque el contado con liquid para sacar plata al exterior. Ahora, ¿qué pasa con el dólar MEP? Nosotros estamos investigando y estamos tratando desde el colegio, esa es una de las cosas que estamos pidiéndole y acercándole propuestas al Banco Central. ¿Qué hicimos nosotros desde el colegio? Contactamos a todas las entidades financieras que están vinculadas con el colegio, como institución. Acordate que nosotros tenemos un régimen previsional particular, y entonces, bueno, somos medianamente buenos clientes. Y dijimos, señores, cotícennos. Cotícennos y vamos a dar un curso para explicar a los escribanos para que le puedan asesorar a sus clientes con absoluta legitimidad y legalidad cómo hace, porque para comprar títulos con los pesos, que a su vez sean títulos en dólares, que vendidos le otorguen al titular. Estamos hablando de bienes inmuebles que valen una determinada cantidad de plata en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que son onerosas, que no son de la inmensa mayoría de las que puedan estar viéndonos. No estamos hablando de operaciones de 50.000 dólares, son 200, 300, 500, 800.000 dólares. Y para eso, efectivamente, es un segmento pequeño de la población que podría comprar esos dólares y los podría hacer a través de este dólar que usted marca. Ahora, ¿qué pasa? Digo esto porque si no cuesta traducir. Perdón, es verdad, discúlpame. Pero bien. Para ir a la audiencia muy claro. Y ojo que te aclaro, el promedio de valor escriturario hoy está en 105.000 dólares. Así que no estoy hablando de la venta de Barrio Norte del piso grande. 105.000 dólares, estamos hablando de la pareja que fue juntando plata, pero le faltan 30, 40.000 dólares. Tiene los pesos ahorrados y quiere, de repente, un domingo le dijeron que no los puede comprar. Entonces estamos viendo cómo hacer para comprarlos. Ahora, ¿qué nos contentan las entidades? Sí, estamos operando dólar MEP con seguridad hasta 10.000 dólares, que es la pauta misma que se hace para acceso al mercado cambiario. De ahí no está claro si lo podemos. Entonces, la primera cosa que le estamos pidiendo al presidente del Banco Central es que aclare y ratifique que las entidades pueden hacer esta operación por más allá de en tanto en cuanto, por supuesto, se acredite la legitimación de los pesos, ¿no? La legitimación de origen de los pesos. Correcto, con lo cual el Banco Central les debería dar una respuesta en ese sentido. Sí. Esto es estructura, digamos, coyuntura.
La mini coyuntura que le estamos pidiendo es que validen las operaciones que ya se es cerraron cierto, antes. en los términos del inciso 9, no tenían un instrumento público, pero tenían todo un expediente tramitado en el banco. Todos sabemos que los expedientes de tramitación de créditos bancarios duran meses. O sea que no puede haber una creatividad argentina ahí para agregar un expediente. Y son 100, 120, 100 casos. Le estamos pidiendo que nos dé auxilio con esas 100 familias. ¿Y el tercero? Y el tercero es la estructura, lo estructural. Y tiene varios aspectos. Uno primero... Pero séme simple, que no tengo mucho tiempo, perdón. Perdóname, Paulino. Vos hablabas de la violencia que te genera la impunidad de este juez que citabas. Dentro de lo estructural hay una violencia que los escribanos vivimos hace mucho tiempo. Resulta ser que durante años vienen, con todo el respeto del mundo, digo, los economistas y nos explican cosas. Los funcionarios nos explican cosas y resulta que todo el universo político, dirigencial y económico, cuando viene esta crisis nos empiezan a hablar de seguridad jurídica. Entonces, la primera cuestión estructural es, ¿por qué los funcionarios de seguridad jurídica, en términos de derecho societario o derecho inmobiliario, no nos escuchan un poquito antes? Luego, la cuestión de impuestos. Si vos sos un patriota, traes tu plata y construís en la ciudad de Buenos Aires, la mitad del edificio se lo lleva el Estado en impuestos. Luego, llegás a mi escribanía, porque sos un patriota y lograste, y el mercado te acompañó, y fuiste exitoso, y te quedaste con 2 pesos. Y llega el comprador a escriturar. De cada 100 pesos, 90 de que yo retengo, se los lleva el Estado en costos e impuestos. En la ciudad de Buenos Aires existe impuesto, en la Argentina, perdón, existe impuesto de sellos, no existe casi ninguna parte del mundo. Que rige también para la compra-venta de autos o de motos. Sí, con los autos, fíjate lo que pasó. Hace 3 meses se lo sacaron la tasa, sacaron el impuesto, pero repuntó 25% en un mes. Después vino este problema. ¿Por qué no? ¿Sabés cuánto implica la recaudación de sellos para la ciudad de Buenos Aires? Nosotros recaudamos, este año vamos a recaudar con esa proyección de escritura 5.700 millones de pesos. Es muchísima plata. Es un 1,5%. Sin embargo, son 1,5% de lo que recauda la ciudad. Claudio, quedó clarísimo y el contexto es definitivamente perturbador. Pero en el caso de ustedes, ¿son 14 meses también de caídas como en el caso de la actividad inmobiliaria, ¿no? Sí, pero continuos. Pero en realidad si nos remontamos para atrás, desde el 2012 venimos en caída. Desde el 2012. Con algunos picos de subida, bueno, pero en general o todo sea que caída. están en la línea de flotación de lo que le pasó a la economía, que hace efectivamente 8 años que está... Sí. Lo que pasa es que, claro, la situación se agudizó mucho a partir de abril del año pasado, abril-mayo, con la primera devaluación fuerte, y de ahí, bueno, la cosa siguió desbarrancando, ¿no? No estábamos tan mal hasta hace un par de meses, o un mes y pico, que se relanzó, que parece que estuviéramos hablando hace 2 años atrás, ¿no? Que se relanzó el Ahora 12, la inflación venía desacelerando, es decir, como que de a poco, y de golpe, bueno, fue el cimbronazo hace 2 semanas atrás, que la economía se desencarriló y, bueno, ahora de vuelta a empezar de abajo, ¿no? ¿Tiene algo de expectativas de que la transición se ordene? Nos gustaría, porque la realidad es que este ruido que se genera básicamente de la política que desencadena en la economía, a las pymes nos pega como un coletazo, como el huracán Dorian, ¿no? Es decir, la política está en el medio, nosotros estamos en la periferia, nos pegan el viento como locos. Es decir, que en la medida que se tranquilice la política, que se sienten, que hablen, que conversen, que digan básicamente qué planes tienen, qué gente pondrían y demás, eso tranquilizaría la política tranquiliza la economía y las pymes podemos empezar a ver un panorama un poco más previsible. Temo de decepcionarlo, no creo que eso aparezca, ¿eh? Bueno, pero lo tengo que decir. Ojalá, sí, pero sería un lindo gesto y sería bueno que sea antes del debate, ¿no? Y sería importante. Bueno, Pedro, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Muy gentiles a los dos. Muchas gracias. Buenas noches.